Black Clover, el heredero de las llamas eternas. 261. Inicialmente, Drake no tenía intención de dejar que nadie más luchara contra Agnología. Si Mavis no hubiera aparecido, Drake se habría unido a todos para usarlo. Drake inicialmente no tenía intención de dejar que nadie más luchara contra Agnología. Si Mavis no hubiera aparecido, Drake se habría unido a todos para usar él mismo la esfera Hada. Pero con la aparición de Mavis, Drake, naturalmente, tenía otros planes. Quería ver a Agnología con sus propios ojos, no solo para poner a prueba su fuerza, sino también para desahogar su odio y su ira. Por supuesto, Drake no iba a morir. Había preparado el poder mágico para activar el viaje mundial en cualquier momento. Así que, tras sentir que la esfera de las hadas se activaba, Drake usó la magia mundial para abandonar el mundo de Fairy Tail. Por muy fuerte que fuera Agnología, Drake no creía que pudiera cruzar mundos para darle caza. Inicialmente, a Drake le preocupaba correr peligro en otro mundo estando gravemente herido, pero no esperaba que fuera un mundo cotidiano sin habilidades extraordinarias. Todo parecía existir únicamente para que los protagonistas masculino y femenino presumieran de su amor. Así que Drake regresó al mundo de Fairy Tail después de que su poder mágico se hubiera recuperado. Al regresar al gremio, Drake informó a todos sobre la situación de la fuerza principal y se ocupó de algunos matones que habían venido a causar problemas mientras la fuerza principal del gremio estaba ausente. Después, Drake estuvo muy ocupado durante un tiempo, realizando una gran cantidad de misiones para mantener la reputación del gremio. Muerto de cansancio, Drake se dio cuenta de que esto no funcionaría y que tenía que reclutar rápidamente suficiente poder de combate para resolver el difícil momento del gremio. Entonces Drake pensó en aquellos excelentes magos que aparecieron 7 años después en la historia original. Drake se puso manos a la obra, utilizando su memoria y la información que había recopilado para comenzar la búsqueda de esos futuros magos poderosos. Primero estaban los dragones gemelos de dientes de sable, Aguijón y Pícaro. Habían sido subordinados de Drake 400 años atrás, y sus recuerdos no se habían visto muy afectados, aún recordando la existencia de Drake. Así que Drake los secuestró directamente. La siguiente persona en la que Drake puso sus ojos era la asesina de dioses del cielo, Sherria Blendy. Ella era la amiga íntima que formó las Hermanas del Cielo con Wendy, y que más tarde renunció a su única magia especializada para ayudarla. Drake, por supuesto, no iba a permitir que las separaran en dos gremios distintos. Lo complicado era que Sherria era prima de Sherry Blendy, una maga de la Mia Scale. Pero eso fue hace 7 años, y Sherria aún era una niña. Así que Drake tomó la iniciativa y la incorporó a Fairy Tail. La última persona que Drake incorporó al gremio fue Kagura Mikazuchi. Hablando de eso, conocer a Kagura fue una casualidad. Drake conoció a Kagura, que estaba entrenando esgrima, mientras realizaba una misión. Tras ver las artes marciales de Drake, Kagura insistió en llamarlo maestro, por lo que se convirtió en uno de los pilares actuales de Fairy Tail. Estas personas no eran tan maduras como lo serían 7 años después, pero estaban llenas de potencial y tenían cierta fortaleza. Pronto, todo en Fairy Tail volvió a la normalidad, y Drake pudo concentrarse en aumentar su propia fuerza. Así que volvió a viajar a otro mundo. Pero Drake sospechaba seriamente que su exitoso salto horizontal frente a Agnología había agotado toda su suerte. El estado de este mundo no era bueno. A su alrededor, podía distinguir vagamente los contornos de los modernos rascacielos. Sin embargo, esos edificios ruinosos estaban cubiertos por una capa de algo que parecía sangre coagulada. Incluso el cielo estaba cubierto de una niebla roja, una escena verdaderamente apocalíptica. Drake realmente pensó que había llegado a ese mundo apocalíptico, especialmente porque no había visto a ningún humano en el camino, solo a algunos monstruos retorcidos y deformes. Estos monstruos eran extraños. Algunos todavía parecían animales o humanos, pero otros eran completamente alienígenas. Sin embargo, lo que también tenían en común era el patrón brillante en forma de cuadrícula que lucían sus cuerpos. Drake sintió que le resultaban familiares, preguntándose si provenían de alguna obra con temática apocalíptica que había visto. Hablando de eso, estos monstruos eran irracionales pero podían perseguir a Drake y atacarlo, lo que realmente daba una vibra a Resident Evil. Sin embargo, Drake podía intuir que esos monstruos eran en realidad agregados de energía especial y probablemente no eran productos de la tecnología. Aún así, este mundo no tenía ningún valor para Drake. Drake no tenía un sistema que le permitiera subir de nivel matando monstruos, y luchar contra estos monstruos no le reportaba ningún beneficio.
Drake golpeó la cabeza de un monstruo parecido a un simio, y las llamas que se desataron lo incineraron hasta convertirlo en cenizas. Drake no quería prestar atención a esos monstruos, pero parecían haberse fijado en él, apareciendo continuamente ante sus ojos. Habían transcurrido unos 2 o 3 días desde su viaje hasta allí, y Drake había perdido la cuenta de cuántos monstruos había eliminado. Si este mundo estuviera realmente tan deteriorado, Drake tendría que plantearse si viajar a otro mundo. Boom. 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 Se oyeron una serie de ruidos fuertes, como si un ser enorme se estuviera moviendo hacia acá. Drake miró en la dirección de donde se levantaba el polvo, y efectivamente vio un monstruo humanoide gigante que se acercaba, emitiendo risas parecidas a los efectos de sonido de las películas de terror mientras se movía. Drake arqueó una ceja, al darse cuenta de que este monstruo era diferente de los que había encontrado antes. Aunque las proporciones de las extremidades de este monstruo no eran normales, su forma era claramente más parecida a la humana. Además, el patrón de cuadrícula en su abdomen era verde, mientras que los patrones de los monstruos que había encontrado antes eran todos amarillos. Pero Drake no solo se fijaba en la apariencia de las cosas, sino en su naturaleza más esencial. El poder que residía en el cuerpo de este monstruo era similar al de los anteriores, pero tenía características opuestas. Drake mostró interés. Por fin, algo diferente había aparecido. Si este mundo fuera realmente inmutable, Drake se habría marchado. El monstruo gigante soltó una risa escalofriante mientras golpeaba a Drake. El puñetazo hizo temblar el suelo, levantando una gran nube de polvo. Pero Drake ya se había puesto en pie de un salto, esquivando el ataque y llegando justo antes que el monstruo. Como era de esperar, es igual de irracional. Tras confirmar que no había forma de comunicarse, Drake no tenía ningún interés en enfrentarse a ese monstruo. Ataque de ala de dragón de fuego. Drake aterrizó de nuevo en el suelo, agitando la mano para dispersar las llamas que le envolvían el brazo. Aquel monstruo gigante se había convertido en una enorme bola de fuego, reduciéndose a cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Drake no se movió, limitándose a decir fríamente: «Ya llevas suficiente tiempo escondido. Sal». Dando una palmada, una persona cubierta con una capa se acercó. ¡Qué poder tan asombroso! Es la primera vez que lo veo. Drake frunció el ceño. Ya fuera por la voz o por el tamaño, aquella persona encapuchada parecía muy joven, de 11 o 12 años como máximo. Pero el aura que emanaba de esa persona hizo que Drake se mostrara receloso. La persona encapuchada alzó la cabeza, dejando al descubierto un rostro infantil. Era, en efecto, un rostro que solo podía describirse como el de un niño, pero ese rostro tenía una sonrisa que parecía falsa, y un ojo estaba cubierto por un parche. Tal vez intuyendo la recelosa de Drake, dijo: «No seas tan frío. Vine aquí específicamente para hacer amigos». Drake frunció el labio y dijo: «Deja de mentir. La malicia que siento por ti es insoportable». Inesperadamente, su sonrisa se volvió aún más retorcida tras escuchar las palabras de Drake. Como era de esperar, eres especial. Casi olvido presentarme. Me llamo Yuto Hijika. Llevémonos bien. Tras oír a aquella persona misteriosa anunciar su nombre, Drake por fin comprendió a qué mundo había viajado. Exorcistas de las estrellas gemelas, como se les conoce. Tras oír a aquella persona misteriosa anunciar su nombre, Drake finalmente comprendió a qué mundo había viajado. Twin Star Exorcist, como su nombre indica, era un mundo ambientado en torno a los exorcistas. Samuráis, ninjas y exorcistas eran las profesiones que la nación insular consideraba más singulares y también los temas más utilizados en diversas obras. Y los habitantes de las naciones insulares siempre tuvieron una extraña sensación de autoconfianza, creyendo que a la gente de otros países también les debía gustar su cultura ninja, samurái o de exorcistas. Pero de hecho, fue gracias a esas obras de anime que más gente se aficionó a la cultura de la nación insular. Para los creadores de la nación insular, su cultura original no tenía ninguna importancia. Para adaptarse a las preferencias del público, la modificaron activamente. Los exorcistas de las estrellas gemelas fue un ejemplo típico de esto. Aunque utilizaba el nombre de exorcistas e implicaba cierto conocimiento interno sobre ellos, la estructura general seguía siendo la fórmula del bien contra el mal, del héroe que lucha contra los monstruos. Poder maldito, poder mágico, artes malditas y magia eran, en realidad, solo nombres distintos. Así que, en este mundo, aún había muchas cosas que Drake podía estudiar. En este mundo, las emociones negativas humanas generarían monstruos llamados impurezas.
Estos monstruos ansiaban el poder maldito, por lo que atraían a humanos con poder maldito a su espacio vital, el Magano, aumentando así su propio poder maldito al recolectar las emociones humanas. Y desde la antigüedad, las personas que habían protegido a los humanos de las impurezas eran un grupo llamado exorcistas. Pero hubo quienes arriesgaron sus vidas para luchar, jurando proteger a los humanos, y naturalmente también hubo quienes violaron tabúes por el poder. La persona que estaba delante de Drake, Yuto Hika, era una persona así. A juzgar por su aspecto actual, debe haber causado ya la tragedia conocida como la tragedia de Jinatsuki. En esa tragedia, Yuto Hika utilizó artes prohibidas para transformar a los candidatos a exorcista que estudiaban con él en impurezas. Si el protagonista, en Mado Rokuro, no hubiera sido un ser especial, probablemente también lo habrían capturado. Pero aún así, el protagonista, obligado a matar a sus compañeros, se derrumbó por completo y abandonó su vocación de exorcista. Y en aquel momento, Yuto Hika tenía 12 años. Probablemente nadie habría imaginado que un niño de 12 años de una familia prestigiosa pudiera hacer algo tan atroz. No es de extrañar que Drake hubiera percibido la terrible malicia de Yuto Hika. Yuto Hika extendió las manos y dijo: tengo un plan increíble que necesita peones adecuados. Desafortunadamente, las personas en las que tenía pensado rendir bastante mal. Eres diferente. Tu poder es tan grande que me dan ganas de llorar de emoción. ¿Qué te parece si te unes a mí? Antes de que Yuto Hika pudiera terminar de hablar, el puño de Drake impactó contra su rostro, lanzándolo lejos de sus brazos. No me repugnes. Solo te haré llorar de dolor. Aunque desconociera lo que Yuto Hika había hecho, Drake no lo consideraría un niño basándose únicamente en su malicia. Así que Drake no tenía ninguna carga psicológica para darle un puñetazo sin dudarlo. Yuto Hika se sacudió el polvo de la capa y se levantó del suelo destrozado. Eres realmente impaciente. Parece que no eres una pieza fácil de controlar. Tendré que domarte bien antes de poder usarte. Mientras decía esto, el brazo derecho de Yuto Hika quedó cubierto por una capa de energía verde oscura frente a Drake, como si llevara una protección en el brazo. En el instante siguiente, Yuto Hika se acercó a Drake, y ese brazo deformado también atacó. Una sonrisa triunfal ya había aparecido en el rostro de Yuto Hika, pero antes de que pudiera desvanecerse, se deformó por completo. El puño de Drake había llegado más rápido, impactando en el mismo punto que antes. Yuto Hika volvió a volar, esta vez aún más lejos. Hablas como si fueras más fuerte que yo. Mocoso. Drake dio un paso adelante, y un poderoso poder mágico levantó un vendaval que dispersó el polvo en el aire. No seas demasiado arrogante. Yuto Hika estaba sentado en el suelo, mirando fijamente a Drake, como si una bestia gigante que solo aparecía en los mitos hubiera aparecido detrás de Drake, rugiéndole. ¡Qué poder maldito tan poderoso y maravilloso! Yuto Hika no sintió ningún miedo, sino que mostró una expresión de fascinación. Quiero obtenerte aún más. ¡Qué comentario tan depredador! Drake apretó los puños. Si no se deshacía de ese pervertido rápidamente, sin duda se convertiría en un gran problema en el futuro. Drake llegó a esta conclusión de inmediato, basándose en su experiencia. De repente, la expresión de Yuto Hika cambió, y suspiró. Viene un tipo problemático. En serio, este raro momento agradable solo puede terminar aquí. Pero definitivamente nos volveremos a ver. Drake dijo. ¿Crees que puedes escapar de mí? Yuto Hika se rió y dijo. Ya lo sé. Aunque eres poderoso, no entiendes nada de las artes malditas. Solo entonces Drake se percató de que Yuto Hika había tenido un talismán en la mano en algún momento. En un instante, Drake llegó frente a Yuto Hika y le propinó un puñetazo. Pero el cuerpo de Yuto Hika se dispersó al instante, convirtiéndose en una lluvia de talismanes voladores. TCH. Es rápido, no pudo evitar decir Drake. Drake desconocía por completo las artes malditas del exorcista, razón por la cual Yuto Hika había logrado escapar. Una vez que Drake aprendiera dichas artes, Yuto Hika jamás tendría otra oportunidad. Pero el problema ahora era que Drake ni siquiera podía abandonar ese espacio llamado Magano, y mucho menos aprender artes malditas. Justo en ese momento, Drake percibió de repente un aroma especial. Era el aroma que emanaba de esos talismanes esparcidos por todas partes, y Drake inmediatamente se dio cuenta de lo que hacía ese aroma. Una gran cantidad de impurezas lo rodeaban, tan densamente agrupadas que no podía contarlas. Por supuesto, para Drake, lidiar con esas impurezas solo requería cierto esfuerzo. Yuto Hika también lo comprendía, y solo había hecho algo tan repugnante para disgustar a Drake.
Justo cuando Drake estaba a punto de actuar, se oyó una voz un tanto frívola. Oye. Joven, ¿estás en problemas? Drake giró la cabeza y vio al hombre de pie sobre las ruinas. El hombre vestía una túnica de caza y un alto sombrero ebosi. Un collar de cuentas rojas con 3 borlas colgaba de su cuello. Bajo sus gafas se veían unos ojos ligeramente rasgados que reflejaban una luz difícil de descifrar. Antes de que Drake pudiera responder, el hombre continuó. No reconozco tu cara. ¿Quién eres? ¿Y cómo acabaste en Magano? Además, debería haber habido alguien más aquí hace un momento, ¿verdad? ¿Me puedes decir a dónde fue? Solo entonces Drake recordó que Yuto Hika había dicho que se acercaba una persona problemática. Para Yuto Hika, ese hombre era más que una simple molestia. Porque era el jefe actual del grupo de exorcistas, el hombre que comandaba a todos los exorcistas. Su nombre era Tsuchimikado Arima, y podría decirse que era el exorcista más poderoso en ese momento. Tsuchimikado Arima hizo muchas preguntas, pero no pareció importarle en absoluto las respuestas de Drake, simplemente le sonreía. Las impurezas que las rodeaban no podían comprender el peligro que representaba el hombre frente a ellas. Solo sabían que Tsuchimikado Arima poseía una gran cantidad de poder maldito que ellas ansiaban, así que gritaron y lo rodearon. Tsuchimikado Arima entrecerró los ojos y dijo débilmente. Estoy hablando. Eres muy ruidoso. Cuando Tsuchimikado Arima pronunció la última sílaba, un pentagrama brillante apareció repentinamente sobre todas las impurezas circundantes, para luego convertirse instantáneamente en cenizas. Drake miró a Tsuchimikado Arima, pensando que hacía honor a su título como jefe del grupo de exorcistas. Había resuelto tantas impurezas en un instante con solo liberar su poder maldito. Este poder maldito realmente merecía ser estudiado. Abre la puerta de Magano, rápido, rápido, como manda la ley. Recitando el conjuro, Tsuchimikado Arima lanzó un talismán, y el Torii repiqueteó abrir la puerta de Magano, rápido, rápido, como manda la ley. Recitando el conjuro, Tsuchimikado Arima lanzó un talismán, y el patrón Torii del talismán formó una puerta de luz. Drake siguió a Tsuchimikado Arima hasta la puerta de luz, viendo finalmente un mundo normal. Los dos aparecieron en un santuario, y Tsuchimikado Arima se giró para mirar a Drake, diciendo. Muy bien, ahora hablemos de tus asuntos. Drake dijo con calma. Me llamo Drake. En cuanto a mi identidad, ¿me creerías si te dijera que vengo de otro mundo? Antes, Drake se devanaba los sesos pensando en cómo inventarse una identidad creíble después de viajar. Pero ahora, Drake podía hacerlo sin complicaciones. Al menos en mundos donde el límite superior del poder no era tan exagerado, la fuerza de Drake radicaba en su confianza. Claro que, en mundos excesivamente aterradores, seguiría siendo cauto cuando fuera necesario. Tsuchimikado Arima sonrió y dijo. Por supuesto que te creo. Después de todo, nadie en este mundo tiene un poder como el tuyo. Drake mostró una expresión de interés y preguntó. ¿Qué significa eso? Tsuchimikado Arima se puso un poco más serio y dijo. Porque, ya sea el poder mágico occidental o el ki de la gran nación vecina, en esencia no son diferentes del poder maldito de nuestros exorcistas, solo que con métodos de aplicación distintos. Pero tu poder es completamente diferente al nuestro, así que esta es la única explicación. Nunca pensé que conocería a alguien de otro mundo. Soy tan afortunada. Así pues, invitado de otro mundo, ¿qué le trae a nuestro mundo? Drake miró a los ojos de Tsuchimikado Arima y dijo. Tengo algo que debo lograr, así que necesito conocimiento y poder. Aunque no esperaba venir a este mundo, quiero aprender las artes malditas del exorcista. Tsuchimikado Arima entrecerró los ojos y dijo. ¡Qué propósito tan puro! No hay problema. Drake no se alegró demasiado pronto y preguntó. ¿Cuáles son las condiciones? Tsuchimikado Arima rió a carcajadas y dijo. Después de todo, soy el líder de todos los exorcistas, así que les agradezco que comprendan mi posición. En realidad, no es nada difícil. Últimamente, las impurezas aparecen con más frecuencia y tengo poco personal. Drake dijo claramente. Lo entiendo. Naturalmente, haré el trabajo de un exorcista antes de abandonar este mundo. Tsuchimikado Arima puso su mano en el hombro de Drake y dijo. Trato hecho. Con otro poderoso aliado, estoy muy contento hoy. ¿Qué tal si vamos a tomar algo para celebrarlo? Por cierto, Drake, ¿cuántos años tienes? Tienes edad suficiente para beber. Drake recordó que Tsuchimikado Arima era, en efecto, un poco frívolo, pero no parecía tan hablador.
En cualquier caso, después de que Tsuchimikado Arima asintiera, Drake llegó con éxito al cuartel general de la Unión de Exorcistas, comenzando su estudio de las artes malditas. En aquella nación insular, todos los exorcistas pertenecían a una sola organización, la Unión de Exorcistas. La estructura organizativa de la Unión de Exorcistas era muy simple, y constaba de la sede central, importantes sucursales regionales y logias de exorcistas dispersas por todas las regiones bajo la administración de las sucursales. El cuartel general estaba custodiado por el jefe del grupo de exorcistas, Tsuchimikado Arima, y los 12 exorcistas más poderosos, los 12 guardianes. Ellos eran responsables de coordinar y gestionar a todos los exorcistas y de responder a las emergencias. Las logias de exorcistas, como unidades independientes, custodiaban principalmente diversas ciudades para responder a incidentes de impureza. Una pequeña parte tenía funciones especiales, como la logia Jinatsuki, donde el protagonista en Mado Rokuro se había alojado una vez, que se encargaba de formar candidatos, así como otras logias de exorcistas responsables de la investigación de artes malditas, inteligencia y atención médica. Tsuchimikado Arima, naturalmente, llevó a Drake de vuelta al cuartel general de la Unión de Exorcistas, porque allí se disponía de la información más completa sobre artes malditas y se reunían los exorcistas más poderosos. Aunque ya sabía algo al respecto, Drake realmente no esperaba que los exorcistas de este mundo y los exorcistas que él conocía fueran tan diferentes. Según Drake, los exorcistas debían usar los 5 elementos y la numerología, o controlar a los Shikigami, para luchar contra ellos. En ocasiones, también recurrían a la astrología y la adivinación. Pero en este mundo, los exorcistas estudiaban cómo usar el poder maldito. Ya fuera la creación o el uso de talismanes espirituales o la ejecución de artes malditas, todo giraba en torno al poder maldito. Drake no sabía si era porque contaba con la protección de la magia mundial o porque tanto el poder maldito como el poder mágico eran energías extraordinarias, pero podía usar el poder mágico para realizar artes malditas. Entre las cualidades necesarias para un exorcista poderoso, la más importante era la fuerza del poder maldito, seguida del control del poder maldito y, finalmente, el dominio de las artes malditas. Y a Drake, lo único que le faltaba era ese último punto. Durante esta etapa de aprendizaje, lo adquirió rápidamente. Drake estaba sentado a un escritorio, y una pequeña muñeca de papel sostenía una barra de tinta, moliendo tinta sobre una piedra de tinta. Drake sostenía un pincel y escribía sobre una hoja rectangular de papel. ¡Qué habilidad para dibujar talismanes tan impresionante! No desperdicias ni un ápice de poder maldito. Jamás pensé que pudieras dibujar talismanes espirituales tan avanzados con tanta rapidez. Oí que ayer fuiste a pedir información sobre equipo encantado. ¿Aún no has aprendido a usarlo? Drake, eres un genio envidiable. El exorcista que te acompañaba me contó que ayer solo usaste las artes malditas más comunes para exorcizar una gran impureza. Te admira mucho. Ya poseías una fuerza superior a la de los 12 guardianes. Debes ser aún más fuerte después de aprender las artes malditas, ¿verdad? Oye. Drake, no me ignores. Tsuchimikado Arima se sentó a un lado, poniendo a prueba la capacidad de Drake para soportar la presión con su charla constante. Aparecieron líneas oscuras en la frente de Drake, y su mano que sostenía el pincel dibujó una fea línea negra sobre el talismán espiritual, arruinándolo por completo. Drake dejó el pincel y dijo: como jefe del grupo de exorcistas, ¿no estás demasiado ocioso? Tsuchimikado Arima rió como si su perverso gusto hubiera quedado satisfecho, diciendo: mi trabajo ya está hecho, ¿sabes? Por eso vine a contactar contigo. A Drake se le marcaron las venas en la frente. ¿Me interrumpes después de haber terminado tu trabajo? ¡Qué basura de ser humano! ¿Y Tsuchimikado Arima, no te remuerde la conciencia al decir eso? Siempre andas por ahí de aquí para allá, dejando todo el trabajo a tus subordinados. ¿Qué trabajo has hecho tú? Drake reprimió con fuerza el pensamiento de volarle la cabeza al otro, diciendo: no, gracias. No quiero que conspires contra mí. En comparación con personas como Tsuchimikado Arima, que claramente tenía 800 planes en mente, Drake prefería llevarse bien con gente sencilla y directa. Tsuchimikado Arima se quejó de inmediato, diciendo: Drake, me malinterpretas demasiado. Por eso quiero profundizar nuestro entendimiento. Drake suspiró y dijo: como era de esperar, tienes algo que quieres de mí, ¿verdad? Tsuchimikado Arima dejó de lado al instante esa expresión afectada, miró a Drake con seriedad y dijo: haces honor a tu nombre, Drake. Te diste cuenta muy rápido.
A continuación ocurrirá algo que afectará a todos los exorcistas. Aunque se trata de algo de nuestro mundo, ¿podría echarme una mano? Drake suspiró y dijo. Ayudarte fue originalmente una condición para que yo aprendiera artes malditas, así que, la próxima vez, simplemente di lo que quieres. Por eso Drake odiaba a la gente que pensaba demasiado. Drake se apoyó en una columna, observando al grupo de exorcistas reunidos. Los exorcistas que lo rodeaban también lo notaron, pero por una extraña mezcla de familiaridad y desconfianza. Drake se apoyó contra un pilar, observando al grupo de exorcistas reunidos. Los exorcistas que estaban cerca también se percataron de la presencia de Drake, pero, debido a su desconocimiento de la tarea especial que el jefe del grupo de exorcistas le había asignado dentro de la unión de exorcistas, nadie se adelantó a hablar con él. A Drake le daba igual. De todos modos, no le interesaba interactuar con esa gente. Al fin y al cabo, Tsuchimikado Arima los había llamado mediocres sin rodeos delante de él. Drake se encontraba en un área muy espaciosa que parecía una enorme cueva, pero estaba llena de edificios de madera y piedra. Lo más llamativo era un enorme pentagrama dibujado en el suelo, y las 5 puntas del pentagrama estaban escritas en diferentes colores con los 5 caracteres correspondientes al metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra. El agua cristalina como un espejo, un lugar donde los exorcistas se reunían para discutir asuntos importantes. No se trataba de un lugar real. Era un espacio especial construido mediante artes malditas. Por lo tanto, exorcistas de diversos lugares podían acceder a este espacio a través de diferentes entradas. Al ser capaces de construir un espacio estable y duradero, las artes malditas sin duda tenían algo único en este sentido. Drake sabía que el Magano, donde vivían las impurezas, no era otro mundo, sino una gran barrera dimensional establecida por el exorcista Abe no Seimei. Anteriormente, Tsuchimikado Arima había dicho que necesitaba la ayuda de Drake, pero después de decirle que viniera a tiempo, desapareció sin decirle una palabra. Drake no sabía qué iba a hacer. Pronto, más gente entró en las aguas cristalinas, pero esta vez la gente era un poco diferente. Las personas que habían llegado antes eran todas miembros de alto rango de diversas ramas, y los más jóvenes eran de mediana edad. Pero varios jóvenes acababan de ingresar, y algunos de ellos no llevaban el uniforme de exorcista, sino uniformes escolares. Y Drake se fijó en esos 2 adolescentes que llevaban uniforme escolar. El poder maldito que recaía sobre estas 2 personas no era débil. De hecho, pocos de los ancianos presentes tenían más poder maldito que estos 2 niños de 13 o 14 años. Pero a ojos de Drake, la cantidad de poder maldito que poseían estos 2 no era tan fuerte. Lo que Drake consideraba relevante era la esencia de ese poder maldito. Si tuviera que describirlo, el poder maldito que recaía sobre estos 2 era más puro, más cercano al origen del mundo. Al parecer, estos 2 eran los protagonistas de este mundo, los exorcistas de la estrella gemela. Desde su llegada a este mundo, Drake había vagado por Magano durante varios días, y luego siguió directamente a Tsuchimikado Arima hasta el cuartel general de la Unión de Exorcistas para estudiar. No había intentado activamente averiguar hasta dónde había avanzado la trama. Ahora parecía que estábamos al principio de la historia. Tsuchimikado Arima, vestido con uniforme, apareció de repente en la plataforma de piedra, extendiendo los brazos y diciendo en voz alta. Todos, disculpen la espera. Soy el jefe del grupo de exorcistas, Tsuchimikado Arima. Gracias a todos por venir. No hay otro motivo para reunirnos aquí. Hoy tengo una noticia increíblemente grata que compartir. Esta vez recibí una revelación divina maravillosa. Según esa revelación, la larga batalla de nuestros exorcistas contra las impurezas por fin llegará a su fin. Así es, el Hijo de Dios. La revelación divina reveló la aparición del Hijo de Dios. Esta noticia es muy emocionante, ¿verdad? Drake no pudo evitar negar con la cabeza. Se trataba de un acontecimiento importante para toda la nación insular, pero el extravagante anuncio de Tsuchimikado Arima hacía dudar de su autenticidad. Solo cabía decir que era obra suya. Tsuchimikado Arima continuó. Una existencia solitaria transmitida desde tiempos antiguos, que posee un poder maldito superior al del gran exorcista Abe no Seimei, el exorcista más fuerte, de quien se dice que es capaz de exorcizar todas las impurezas y acabar con ese odioso Magano. Ese es el Hijo de Dios. Al escuchar la presentación de Tsuchimikado Arima, Drake no pudo evitar recordar la información que había visto en el cuartel general de la Unión de Exorcistas.
Lo que Arima decía era, en efecto, el registro oficial del niño de Dios, pero tanto información de nivel superior como la propia memoria de Drake indicaban que el supuesto niño de Dios en realidad guardaba otros secretos. En la antigüedad, las emociones negativas humanas dieron origen a monstruos llamados Chimimoryo o Yokai. En aquel momento, el gran exorcista Abe no Seimei se dio cuenta de que el poder de la malicia podía convertirse en la raíz de la destrucción del mundo, por lo que utilizó artes malditas para crear un otro mundo debajo de la actual sede de la Unión de Exorcistas. Y en el cielo del otro mundo, plantó un gran árbol llamado el Pilar del Cielo. El pilar celestial absorbió la energía yin, formada por la malicia humana, y la transportó al otro mundo. La energía yin, que representa la destrucción, transformó el otro mundo en un mundo en ruinas. Magano. Y la malicia humana se acumuló en este mundo, formando monstruos llamados impurezas. Así pues, Abe no Seimei formó la unión de exorcistas y otorgó el poder de sus 12 Shikigami a exorcistas cualificados, formando los 12 guardianes para luchar contra las impurezas. Pero Abe no Seimei sabía muy bien que la fuente del poder de las impurezas era la malicia humana. Por lo tanto, el poder de las impurezas se expandiría infinitamente hasta destruir el mundo entero. Así pues, Abe no Seimei preparó los planes de los exorcistas de la estrella gemela y del niño de Dios. La condensación de la energía yin, el niño en Mado Rokuro, nutrido por el pilar celestial. Y la niña Adachi Novenio, nacida de humanos cuando el pilar celestial convirtió la energía yin en energía yang. Estos dos fueron los exorcistas de las estrellas gemelas. Los exorcistas, como su nombre indica, solo podían obtener el llamado poder divino dominando tanto el poder yin como el yang. Y la combinación de ambos, que poseían respectivamente el poder del yin y el yang, daría a luz al Hijo de Dios, que dominaría el poder divino. Y solo el Hijo de Dios, que dominaba ambos poderes, podía purificar directamente todas las impurezas de Magano. En cuanto a la supuesta revelación divina, Drake sospechaba seriamente que era el propio Abe no Seimei quien le recordaba a Tsuchimikado Arima que los exorcistas de la estrella gemela habían aparecido, instándolo a completar el plan del Hijo de Dios. Si estuvieran hablando de dioses, Abe no Seimei, creador de Magano y la unión de exorcistas, bien podría considerarse un dios. Y Abe no Seimei era realmente despiadado. La raíz de las impurezas era, después de todo, la malicia humana, e incluso el Hijo de Dios, que dominaba el poder divino, podrían no ser capaz de eliminarla. Así pues, su plan B consistía en eliminar directamente la fuente de las impurezas, que era la propia humanidad. En Mado Rokuro no solo fue uno de los exorcistas de la estrella gemela, sino también un arma responsable de la eliminación de toda la humanidad. Abe no Seimei lo llamaba el rey destructor estelar, es decir, el rey que destruía planetas. No me pregunten cómo sabía Abe no Seimei que estaba sobre una esfera en aquella época, ni qué protegía exactamente con ello. En fin, ese era el plan de Seimei. Los pensamientos de Drake se desviaron de repente. Parecía que los tipos que ideaban planes tan increíbles, al final, solían convertirse en el jefe final. Así pues, desenterrar el ataúd de los antepasados era también un arte tradicional. Drake frenó sus pensamientos. Abajo ya había estallado una pelea. Tsuchimikado Arima no anunció directamente que los dos eran los exorcistas de la estrella gemela, sino que los desafió y los hizo luchar con todas sus fuerzas al anunciar la identidad del niño de Dios. Para provocar a Enmado Rokuro, que no estaba dispuesto a luchar, Tsuchimikado Arima incluso se burló de sus camaradas fallecidos. Si hubiera sido Drake, le habría destrozado la cabeza. ¿Cómo podía Enmado Rokuro soportarlo? Entonces empezó a luchar contra Arashi Novenio, que le bloqueaba el paso. Drake miró el brazo de Enmado Rokuro, que era igual al de Yuto y Hika excepto por el color, y luego negó con la cabeza. Como era de esperar, el protagonista masculino en esta ocasión era simplemente insoportable de ver. Enmado Rokuro usó un talismán para desbloquear el sello de su brazo. En la tragedia de Jinatsuki, hace 2 años, aunque Enmado Rokuro no fue transformado, Enmado Rokuro usó un talismán para desbloquear el sello de su brazo. En la tragedia de Jinatsuki de hace 2 años, aunque Enmado Rokuro no se transformó en una impureza, su brazo derecho fue poseído por una impureza, lo que le otorgó un gran poder. Arashi Novenio también demostró cualidades asombrosas, utilizando la técnica bastante avanzada de combinación de encantamiento. El encantamiento era una técnica frecuentemente utilizada por los exorcistas, que consistía en imbuir el poder de talismanes espirituales en el cuerpo o el equipo para maximizar el poder de las artes malditas. Y usar varios encantamientos a la vez prácticamente duplicaba la dificultad con cada uno adicional.
Los exorcistas comunes solo podían encantar armas para aumentar su poder de ataque. Pero Adasino Benio utilizó directamente el encantamiento de los 6 talismanes espirituales. No es de extrañar que la llamaran la más fuerte del oeste de Japón y que aquellos ancianos la elogiaran tanto. Los dos lucharon ferozmente, pero Drake negó repetidamente con la cabeza mientras observaba. Drake había visto a muchos protagonistas de otros mundos. Hasta, Iki Kurogane, Belly Cranel, Natsu Dragnel, estas personas podían diferir en talento, pero eran igualmente firmes en su voluntad. Como todos sabían, tanto la magia como las artes malditas eran poderes bastante subjetivos. El deseo de cumplir un sueño, el deseo de proteger a los camaradas, fue gracias a la perseverancia en tales creencias que los protagonistas pudieron derrotar a enemigos mucho más fuertes que ellos. Este era el llamado peso que se llevaba en un ataque. Pero los ataques de Enmado Rokuro fueron completamente ligeros. Si Tsuchimikado Arima no hubiera provocado su ira, probablemente no habría tenido la voluntad de luchar en absoluto. En cambio, la voluntad de la protagonista, Adasino Benio, era fuerte como un fuego voraz. Pero cuando la leña se consumió, solo quedaron cenizas. Drake no pudo evitar suspirar. Era fácil para los protagonistas que carecían de poder, como Asta y Bella, hacerse más fuertes. Pero lo más difícil era tratar con aquellos que tenían problemas en el corazón, como Enmado Rokuro y Adasino Benio. Solo después de vivir suficientes experiencias conmovedoras pudieron madurar. Ese proceso fue mucho más doloroso que luchar por el poder. Mientras Drake reflexionaba, Tsuchimikado Arima se acercó a él y le dijo: se supone que son las Twin Stars que hemos estado esperando. ¿Qué te pasa con esa expresión? Drake miró a Tsuchimikado Arima y le dijo: no creo que no te hayas dado cuenta de los problemas que tienen estos dos. Si quieren convertirse en las estrellas gemelas que decidirán el destino del mundo entero, aún les queda un largo camino por recorrer. Tsuchimikado Arima preguntó: entonces, ¿dónde crees que tienen deficiencias? Drake reflexionó un momento y dijo: el poder, por muy fuerte que sea, no puede cambiar el pasado que ya ha ocurrido. Solo puede determinar el futuro. Se puede decir que el poder existe para el futuro. ¿Cómo se puede obtener verdadero poder si se renuncia a él o se busca aferrarse al dolor del pasado? Tsuchimikado Arima miró a Drake con admiración y dijo: ahora te veo con otros ojos. Pero estos dos todavía son jóvenes. Es normal que estén confundidos después de experimentar algo así. Enmado Rokuro había vivido la tragedia de Jinatsuki y luego había abandonado el camino del exorcista. Por el contrario, los padres de Adasino Benio habían sido asesinados por las impurezas cuando ella era joven, y el odio la impulsó a volverse desesperadamente más fuerte. Estos dos eran, tal como Drake había dicho, carecían de la determinación para hacerse más fuertes de cara al futuro. Sin embargo, Tsuchimikado Arima creía que, como exorcistas de la estrella gemela en la revelación divina, definitivamente se volverían más fuertes. Drake dijo con emoción: quizás sea así. ¿Entonces aquello en lo que quieres que te ayude está relacionado con ellos? Tsuchimikado Arima dijo: lo adivinaste. El crecimiento de estos dos niños aún necesita tiempo. Durante este tiempo, muchas personas seguramente se interesarán por ellos. Así que solo puedo molestarte, Drake, para protegerlos. Drake miró a Tsuchimikado Arima y dijo: entonces, ¿por qué tanta gente conoce a las estrellas gemelas? La existencia de los exorcistas de la estrella gemela que darían a luz al niño de Dios era un hecho casi universalmente conocido, e incluso las impurezas habían recibido la noticia. En la historia original, Basara Kamui, la impureza de mayor nivel, corrió directamente a la aldea inicial para bloquear la puerta. Si Kamui no hubiera sido una impureza que simplemente buscaba la batalla, los dos protagonistas probablemente habrían muerto. Tsuchimikado Arima no respondió, solo sonrió misteriosamente. Drake sospechaba firmemente que este tipo había difundido la noticia de la aparición de las estrellas gemelas. En cuanto a sus planes, solo él lo sabía. Además, prefirió pedirle a Drake que protegiera a ambos en lugar de usar a gente de la Unión de Exorcistas. Tsuchimikado Arima seguramente tenía sus propias razones. No sirve. No sirve. Mientras los dos conversaban, los dos de abajo ya habían luchado con fuego real. Tsuchimikado Arima, naturalmente, no iba a permitir que los dos se hirieran mutuamente, así que sacó un talismán espiritual. Ya basta. Cuando la voz autoritaria de Tsuchimikado Arima resonó, el brazo de Enmado Rokuro volvió a la normalidad y los encantamientos de Adasino Benio desaparecieron. Esto supuso la supresión absoluta de un poderoso exorcista sobre otros más débiles. Tsuchimikado Arima había sellado directamente las artes malditas de ambos.
Los dos, que se habían estado atacando mutuamente hacía un momento, perdieron su poder en un instante y luego cayeron juntos. Después, Tsuchimikado Arima primero se disculpó con Enmado Rokuro por insultar a sus camaradas, luego anunció directamente la identidad de ambos como los exorcistas de la estrella gemela, felicitándolos por su matrimonio en ese mismo instante. Por muy conmocionados que estuvieran los dos que habían sido atados a la fuerza, aquella reunión había terminado. Los exorcistas presentes regresaron a sus respectivos lugares, y Drake siguió a Tsuchimikado Arima hasta el Starfire Lodge. Oye. Hombre de la ropa interior pervertida, ¿qué significa el matrimonio? Enmado Rokuro se enfureció en cuanto vio a Tsuchimikado Arima, a punto de abalanzarse sobre él y arrebatarle la ropa. Afortunadamente, su compañero lo detuvo a tiempo. De lo contrario, habría sido demasiado ridículo que lo arrastraran y ejecutaran por atacar la cabeza del exorcista. Tsuchimikado Arima abrió su abanico plegable, usándolo para cubrirse el rostro por debajo de la nariz, diciendo: Esto ya está decidido. Nadie puede cambiarlo, ¿sabes? Así que, Rokuro-kun, acéptalo con gratitud. Después de todo, si dependiera solo de ti mismo, podrías no encontrar pareja para el matrimonio en esta vida. Drake pareció ver una enorme flecha atravesar directamente el pecho de Enmado Rokuro, derribándolo, mientras él gritaba que quería pelear. Al fin y al cabo, las confesiones de Enmado Rokuro siempre habían sido rechazadas, y su experiencia emocional seguía estando vacía. Tras asestar un golpe a Enmado Rokuro, Tsuchimikado Arima señaló a Drake con su abanico plegable cerrado, diciendo: Permítanme presentarles a Drake. Este es Drake. Es un exorcista muy poderoso. De ahora en adelante, será responsable de tu seguridad hasta que puedas ostentar el título de estrellas gemelas. Enmado Rokuro se levantó de un salto y exclamó: No necesito protección. Además, no me casaré con esa chica, ni me convertiré en ninguna estrella gemela. Tsuchimikado Arima no habló, sino que miró a Drake, dando a entender que Drake debía resolverlo él mismo. Drake arqueó una ceja, deseando resolver primero el asunto de ese tipo. Era evidente que lo estaba ayudando, pero incluso este tipo de problemas lo tenía que solucionar él solo. Sin embargo, Drake salió a la luz pública diciendo: Mocosa problemática, déjame enseñarte algo primero. Hay algunas cosas y algunas personas a las que no puedes negarte. Dicho esto, Drake liberó su poder mágico. Enmado Rokuro pareció ver cómo los ojos de Drake se convertían en pupilas verticales, y luego su cabeza fue presionada hacia abajo por una poderosa presión. Como si se hundiera en el agua, Enmado Rokuro sintió por un momento que se asfixiaba. El poder mágico de Drake solo se liberó durante 2 segundos, pero Enmado Rokuro ya se había desplomado al suelo, respirando con dificultad y con una expresión aturdida, como si hubiera escapado de la muerte. Drake lo miró y le dijo: ¿Entiendes ahora? Los débiles no pueden hacer nada. Tsuchimikado Arima abrió su abanico plegable, ocultando las comisuras de sus labios que se curvaban hacia arriba, y dijo: Entonces está decidido. Siguiendo las órdenes de Tsuchimikado Arima, Drake se mudó sin problemas a la residencia Jinatsuki, donde vivían Enmado Rokuro y Adachi Nobenio. Al igual que otros siguiendo las órdenes de Tsuchimikado Arima, Drake se mudó sin problemas al dormitorio Jinatsuki, donde vivían Enmado Rokuro y Adachi Nobenio. Al igual que otros monasterios de exorcistas, el dormitorio Jinatsuki se encargaba de proteger la ciudad de Narukami, purificándola de sus impurezas. En total, contaba con 6 exorcistas, entre ellos Enmado Rokuro y Adachi Nobenio. El maestro de la logia, Zenkichi Otomi, era anciano, por lo que los jóvenes exorcistas Ryōgo Hitsuji y Shinosuke Kunizaki solían realizar el trabajo. Además, para cuidar de Adachi Nobenio, su tutora, Tomana Silla, una anciana, también viviría allí. Con la incorporación de Drake, que acababa de mudarse, este era todo el personal de la residencia Jinatsuki. Después de que Drake ordenara la habitación que le habían preparado, pasó a la sala de estar. La expresión de Enmado Rokuro cambió en cuanto vio a Drake. Apartó la mirada, resopló, se levantó y se fue directo a su habitación. Oye. Rokuro, eso es muy grosero. Ryōgo Hitsuji había crecido con Enmado Rokuro y era como su hermano mayor. Por eso hablaba inconscientemente. Drake agitó la mano y dijo: Está bien. De todos modos, no puede cambiar el hecho de que yo lo protegeré. Al oír estas palabras, el cuerpo de Enmado Rokuro tembló de ira y caminó aún más rápido. Drake suspiró. Todavía no entendía lo que Drake realmente le estaba enseñando. Drake sentía que le había dicho directamente el principio de que no se puede cambiar nada sin poder, así que ¿por qué seguía actuando de forma tan extraña?
Solo cabía decir que, los adolescentes rebeldes eran realmente problemáticos. Tsuchimikado Arima había dispuesto que estuviera al lado de ambos no solo para proteger su seguridad, sino también para que Drake los guiara. Ambos ya dominaban los fundamentos del exorcismo. Incluso en Mado Rokuro, que había abandonado la profesión de exorcista hacía 2 años, había sido un genio reconocido a la edad de 12 años. Por no mencionar a Adasino Benio, que provenía de la prestigiosa familia Adasino y había dominado la técnica de la combinación de encantamientos a una edad temprana. Según el curso normal de crecimiento de un exorcista, ambos tardarían mucho tiempo en fortalecerse. Pero Tsuchimikado Arima presentía que un cambio sin precedentes estaba a punto de ocurrir. Para afrontar las dificultades que pudieran surgir, ambos necesitaban, naturalmente, fortalecerse cuanto antes. Tsuchimikado Arima solo intentaba comprobar si Drake, un visitante de otro mundo, podía encontrar una manera de mejorar la fuerza de ambos. Incluso si fracasaba, no habría pérdida, porque mientras ambos mantuvieran una conexión, podrían despertar el poderoso poder de los exorcistas de la estrella gemela. Drake era, a lo sumo, una medida de seguridad, pero por esta única medida de seguridad, Tsuchimikado Arima había obtenido como recompensa la información sobre las artes malditas transmitida a través de generaciones de la familia Tsuchimikado. Drake no tenía previsto ayudarle a cuidar de los niños, pero Tsuchimikado Arima había dado demasiado, así que no tuvo más remedio que aceptar el trabajo. Drake suspiró y luego miró a Adasino Benio, que lo había estado observando fijamente todo el tiempo. Parecía que no solo en Mado Rokuro era problemático, sino que Adasino Benio también lo era en ese momento. Mientras pensaba, Drake sacó de su anillo de almacenamiento la información que Tsuchimikado Arima le había dado y comenzó a estudiarla. Drake había ido al salón porque Zenkichi Otomi le había dicho que la cena estaría lista pronto. Drake no quería perder el tiempo esperando. Pero Adasino Benio miraba fijamente a Drake sin parpadear. Drake no pudo soportarlo más, dejó el pergamino que tenía en la mano y dijo: «Señorita Adasino Benio, ¿desea algo?» Adasino Benio se puso de pie y le dijo a Drake: «Yo, quiero saber, cómo, ser como tú». La niña llamada Adasino Benio había cambiado drásticamente, pasando de ser una niña vivaz a su estado actual debido al trauma de haber visto morir a sus padres ante sus ojos durante su infancia. Incluso su habla se había vuelto entrecortada. Drake miró a Adasino Benio, pensando que el problema con esta chica no era tan grave. Así que Drake dijo: «Puedo explicártelo, pero es difícil decirlo con palabras. Vamos al campo de entrenamiento después de cenar. Me temo que si te enseño cómo hacerlo ahora, no podrás cenar». Adasino Benio no estaba asustada. Al contrario, mostró una sonrisa. Para sorpresa de todos, Adasino Benio terminó rápidamente su cena y luego se sentó allí, observando a Drake. Drake dejó los palillos con resignación y dijo: «Esto acabará pronto de todas formas, así que vamos ya al campo de entrenamiento». Dicho esto, Drake se levantó y caminó con Adasino Benio hacia el interior del dormitorio Ijinatsuki. El dormitorio Ijinatsuki era, al fin y al cabo, una instalación establecida para exorcistas, así que, naturalmente, no era un lugar sencillo. En su sótano había un espacio especial construido para que los exorcistas entrenaran. Por supuesto, también fue construido con artes malditas. De lo contrario, habría costado mucha mano de obra y recursos excavar un campo de entrenamiento tan grande debajo del dormitorio Ijinatsuki. Adasino Benio se plantó frente a Drake y preguntó: «¿Enseñando, cómo empezar?» Drake miró a los miembros del dormitorio Ijinatsuki que observaban desde un lado, sintió el poder maldito especial que pertenecía a Enmado Rokuro cerca de la entrada, luego se volvió para mirar a Adasino Benio. «No es tan complicado. Solo aguanta». Dicho esto, Drake liberó su dominio de poder mágico. En el instante en que Drake liberó su dominio de poder mágico, el cabello de Adasino Benio se levantó por la repentina corriente de aire. Inconscientemente, Adasino Benio lanzó un talismán espiritual, utilizando su encantamiento. Una luz azul formó patrones regulares que cubrían el cuerpo de Adasino Benio, como una armadura. Drake también había aprendido artes malditas, y el hecho de que pudiera usar encantamiento en tan poco tiempo demostraba la fuerza de la joven. Sin embargo, en el dominio del poder mágico de Drake, toda la energía estaba suprimida. Así, sin durar ni 10 segundos, el encantamiento de Adasino Benio se hizo añicos, y ella misma se vio obligada a retirarse. ¿Qué es esto? Los miembros que observaban también se retiraron rápidamente. Drake había controlado el alcance del dominio del poder mágico, por lo que volvieron a la normalidad tras retroceder 2 pasos. Pero Adasino Benio era diferente.
Resistió la supresión del poder mágico de Drake, obligándose a enderezar su cuerpo y caminar hacia él paso a paso. No está mal. ¿Y qué tal esto? Preguntó Drake, dejando de suprimir el efecto de presión dracónica. Una feroz bestia de fuego rugió detrás de Drake, y Adasino Benio no pudo evitar arrodillarse sobre una rodilla. Padre, madre, hermano mayor. Drake no podía oír las palabras que Adasino Benio gritaba en su corazón, pero la vio levantarse de nuevo. ¿Aún puedes aguantar? Entonces pasemos directamente a la etapa final. Entonces Drake desató, intención asesina. Yo, voy a morir. Por un instante, un solo pensamiento permaneció en la mente de Adasino Benio. No he exorcizado la impureza que mató a padre y madre, y no he descubierto qué le sucedió a mi hermano mayor, qué lástima que vaya a morir. Los pensamientos caóticos se desvanecieron y su mente quedó en blanco. De repente, a Adasino Benio se le ocurrió una idea extraña. Tengo muchas ganas de comer otro ají. En ese preciso instante, toda la presión desapareció. Se sentó directamente en el suelo, con las piernas flexionadas, mirando a Drake. Drake le dijo: ¿Cómo fue la sensación de enfrentarse a la muerte? Recuerda bien esa sensación. Y ese último pensamiento que apareció en tu mente, ese podría ser el motivo de tu lucha. Adasino Benio estaba estupefacta. ¿Cómo podía estar luchando por comer ají? Drake no dio explicaciones, solo dijo: Lo entenderás en el futuro. Vuelve y cena. Solo se te puede considerar vivo si tienes el estómago lleno. Aunque la historia ya había comenzado, en esta etapa no ocurrían eventos importantes, por lo que Drake continuó estudiando artes malditas mientras. Aunque la historia ya había comenzado, en esta etapa no ocurrían grandes acontecimientos, por lo que Drake continuó estudiando artes malditas mientras disfrutaba de la vida cotidiana. Hablando de eso, el progreso de Drake en el aprendizaje de las artes malditas fue fluido. Había aprendido casi todo sobre el control del poder maldito y los principios y reglas de las artes malditas. Aparte de técnicas avanzadas como el armamento talismánico, que aún necesitaban tiempo para practicar, Drake creía que no perdería frente a los exorcistas ortodoxos en otros aspectos. Y lo que Drake estaba aprendiendo ahora eran los diversos hechizos y rituales más característicos de los exorcistas. Por supuesto, Drake no planeaba usar esas cosas para luchar. Simplemente estaba absorbiendo el conocimiento que contenían como alimento para la mejora de Mystery. Por un lado, estas cosas tenían un uso limitado en la batalla, y por otro lado, la esencia de muchos de estos hechizos o rituales era tomar prestado poder de existencias superiores. A Drake nunca le había gustado tomar prestado poder, especialmente cuando el objeto de dicho préstamo era un personaje como un jefe poderoso. Drake estaba sentado bajo el alero, mirando el pergamino que se desplegaba ante él palabra por palabra. Justo en ese momento, Drake vio a Ryogo acercándose con Atsushi y Shinosuke. Los tres vestían uniformes de exorcista de color blanco plateado, con aspecto de tener trabajo que hacer. Aparte de la forma, el uniforme de exorcista que usaban los exorcistas de combate era muy diferente del uniforme de exorcista tradicional, con un extraño aire de ciencia ficción. Sin embargo, a pesar de ser equipo estándar, este uniforme de exorcista poseía una buena protección. Ni siquiera las impurezas más pequeñas podían penetrarlo. Además, el uniforme de exorcista tenía una gran adaptabilidad a los poderes malditos, lo que facilitaba la aplicación de encantamientos. Drake saludó diciendo: ¿Vas a salir? ¿Has descubierto impurities? Ryogo asintió y dijo: Así es. Últimamente, no sé por qué, pero cada vez hay más impurezas. Por cierto, señor Drake, ¿le gustaría venir con nosotros a Magano? Drake guardó el pergamino y dijo: De todas formas, ya es hora de moverse, así que vamos a echar un vistazo. Por cierto, ¿no viene contigo esa chica de la familia Adasino? Ryogo respondió: La señorita Adasino se traslada hoy a la escuela de Rokuro, así que probablemente no tenga tiempo de venir con nosotros. Drake asintió y dijo: Entonces vamos. Las palabras de Ryogo le recordaron a Drake que, aunque aún no se había revelado, Yuto y Hika y el Basara llamado Kuraun habían comenzado su plan. Y el centro de su plan era la ciudad de Narukami. Debido a sus planes, una gran cantidad de impurezas se habían congregado en la zona de Magano correspondiente a la ciudad de Narukami. Drake no había olvidado el asco que Yuto y Hika le había causado cuando llegó a este mundo. También debería aparecer cerca a continuación, y naturalmente era mejor ocuparse a este tipo de personas lo antes posible. Tras subir al coche de Ryogo, el grupo llegó al lugar donde habían aparecido las impurezas.
Drake salió del coche, miró a su alrededor e inmediatamente vio la noria y las vías de la montaña rusa instaladas no muy lejos. Parecía que esto estaba cerca de un parque de atracciones, precisamente donde había más gente. El hecho de que se hubieran detectado significaba que las impurezas podían atravesar Magano y dañar a la gente del mundo real en cualquier momento. Ryogo y los demás lo comprendieron, así que inmediatamente sacaron el talismán de apertura de la puerta de Magano, abriendo el portal a Magano. Drake también cruzó el portal de luz, llegando a este mundo en ruinas. En cuanto entraron en Magano, Ryogo y los demás utilizaron encantamiento. Las runas de los talismanes espirituales flotaban en el aire, y los tres usaron sus armas para clavarlas en las runas, agrandando instantáneamente sus armas y haciéndolas aptas para la batalla. Drake observó las armas de los tres, que eran espadas grandes o lanzas, lo cual seguía siendo normal. Pero los encantamientos que usaban esos poderosos exorcistas eran más extraños que los anteriores, careciendo por completo de la esencia tradicional de los exorcistas. Sí, hablo de vosotros, 12 guardianes. En comparación, la guarda de brazo del Byaku, Seiji Namawaka, se consideraba normal, y la gran espada de estilo mecánico del Suzaku, Shimone Karuga, también era aceptable. Pero esa mujer de vientre negro, no estaría fuera de lugar que, al luchar, se oyera una narración que dijera los tiempos han cambiado. Algunos incluso podían pilotar mechas, lo cual era ridículo. Estas personas no eran exorcistas. Sería más apropiado llamarlas futuros guerreros. Ryogo y los demás blandieron sus armas, eliminando rápidamente las pequeñas impurezas que los rodeaban. Pero antes de que pudieran relajarse, más impurezas, de mayor tamaño y en mayor número, los rodearon. Los tres permanecieron de espaldas, observando las impurezas circundantes, y no pudieron evitar esbozar una sonrisa irónica. Para ellos tres, enfrentarse a impurezas de tal magnitud podría considerarse una dura batalla. Drake dio un paso al frente y dijo: déjenme el resto a mí. Tengo algunos movimientos que necesito probar. Con eso, Drake no utilizó ningún talismán espiritual, simplemente recogió un puñado de guijarros del suelo. En este mundo, los exorcistas tenían un poder maldito en sus cuerpos, pero ese poder maldito no podía liberarse fuera del cuerpo. Tenía que ser guiado por talismanes espirituales. Por supuesto, algunas personas tenían dones especiales y podían liberar poderes malditos de forma innata, como el actual 12 guardián, el Kijin, Tenma Unomiya. Pero para Drake, liberar su poder mágico era algo básico. Bala mágica rugido de dragón, rápido, rápido, como manda la ley. En cuanto a las artes malditas, Drake no solo las aprendió, sino que también las adaptó a una forma que le convenía. Drake había modificado el arte maldito bala espiritual para formar la bala mágica rugido de dragón, que le resultaba adecuada. Las piedrecitas en la mano de Drake se elevaron, y en ellas aparecieron runas rojas. Un poder mágico envolvió las piedras, formando cabezas de dragón, que luego se dispersaron como pequeños meteoritos. Las piedrecitas que se habían convertido en pequeñas cabezas de dragón atravesaron directamente los cuerpos de las impurezas, y luego continuaron perforando los órganos vitales de la segunda impureza. Innumerables pentagramas rojos aparecieron instantáneamente en los cuerpos de las impurezas circundantes, y luego esas impurezas se convirtieron en cenizas. Drake eliminó en un instante las impurezas que habían provocado dolores de cabeza a Ryogo y a los demás. ¡Qué increíble!, exclamó Atsushi abriendo mucho la boca. Ryogo también lo elogió, diciendo: como era de esperar de la persona elogiada por Tsuchimikado Arima-sama, el señor Drake es demasiado fuerte. Drake agitó la mano y dijo: no me halaguen todavía. El trabajo no ha terminado. Ryogo y los demás también reaccionaron, tomando sus armas y mirando a las impurezas que habían aparecido de nuevo en la distancia. ¡Qué fastidio!, dijo Drake, sacando un talismán espiritual. Pero esto es perfecto para que yo pruebe esto. Desde su llegada a este mundo, Drake deseó naturalmente dominar el poder más fuerte, que era el armamento talismánico que solo los 12 guardianes podían dominar. El armamento talismánico era la forma más elevada de encantamiento, y solo podía ser utilizado por aquellos que habían heredado el poder de los 12 Shikigami que usaba Abe no Seimei. Pero incluso si Drake pudiera obtener los talismanes de los 12 guardianes, no aceptaría el poder del Shikigami de Abe no Seimei. Pero Drake realmente codiciaba el poder del armamento talismánico, por lo que solo pudo desarrollar su propio armamento talismánico. Drake creía que el poder del dragón de Hypnel en su cuerpo no era inferior al Shikigami de Abe no Seimei. Mientras comprendiera el principio del armamento talismánico, no había razón para que no funcionara.
Tras un período de esfuerzo, Drake había logrado investigar un prototipo de armamento talismánico. Sin embargo, activarlo por sí mismo llevaba demasiado tiempo, lo que dificultaba su éxito en combate real. Así que Drake primero tuvo que desarrollar su propio talismán espiritual. El talismán espiritual que tenía en la mano era el producto final inicial. Al mejorarlo continuamente a partir de esta base, finalmente formaría un talismán espiritual que realmente le representara. Drake agitó un talismán espiritual, formando un sigilo rojo frente a él. Extendió el brazo y el patrón rojo lo cubrió por completo. Drake agitó un talismán espiritual, formando un símbolo rojo frente a él. Drake extendió el brazo, y el patrón rojo lo cubrió, formando un engranaje encantado. En un instante, Drake se acercó a una impureza gigante, levantando la mano para lanzar un puñetazo normal. Pero fue ese simple puñetazo directo el que abrió un gran agujero en el cuerpo de la impureza. La energía atravesó el cuerpo de la impureza, creando una gran zona de vacío tras ella. Luego, apareció un pentagrama rojo en el cuerpo de la impureza gigante, y las impurezas que se encontraban detrás de ella también vieron aparecer pentagramas en sus cuerpos. Posteriormente, estas impurezas se convirtieron en cenizas al mismo tiempo. Drake no quedó muy satisfecho con el resultado de este ataque. Aunque la onda expansiva que se propagaba parecía poderosa, fue producida por el hecho de que el poder mágico no estaba completamente contenido, lo que provocó su disipación. Además, Drake miró el engranaje encantado en su brazo. Las rayas rojas temblaron y luego se hicieron añicos. La versión inicial del talismán espiritual sí que tenía fallos. Se derrumbó tras un solo ataque y aún necesitaba mejoras. Aunque Drake estaba muy insatisfecho, este único ataque exorcizó directamente a casi la mitad de las impurezas. Ryogo y los demás, trabajando juntos, también eliminaron las impurezas restantes. Finalmente, tras completar la tarea, Drake y Ryogo regresaron juntos al albergue Starfire. Aunque los resultados de la prueba del talismán espiritual no fueron buenos, también le permitieron a Drake encontrar una dirección para mejorar. Drake tuvo la paciencia y la confianza necesarias para perfeccionar su propio talismán espiritual. En los días siguientes, además de investigar talismanes espirituales, Drake también entró ocasionalmente en Magano. Por un lado, para probar los talismanes espirituales y, por otro, para buscar rastros de Yuto y Hika. Anteriormente, Drake se había topado de nuevo con impurezas con patrones de cuadrícula verde. Eran humanos que habían sido transformados en impurezas mediante artes malignas, llamadas impurezas caídas. Y durante miles de años, solo una persona había tocado ese arte prohibido: Yuto y Hika. En otras palabras, Yuto y Hika sí había llegado a la ciudad de Narukami, pero Drake nunca lo encontró. Así es, en Mado Rokuro y Adashino Benio también habían sido llevados por Tsuchimikado Arima hace 2 días. Tsuchimikado Arima debería haberlos emparejado para que vivieran juntos en un nido de amor, con el propósito de cultivar sus sentimientos. Y Drake había sido notificado por Tsuchimikado Arima de que estaba de vacaciones. Porque había poderosos exorcistas del lado de Enmado Rokuro y Adashino Benio. Así es, era esa mujer de vientre negro, la guardiana de los 10, la emperatriz, Subaru Mitejima. En lo que respecta a facilitar la relación de las estrellas gemelas, esa mujer era verdaderamente la candidata más adecuada. Drake estaba feliz de relajarse y continuó con su vida cotidiana. Pero antes de que pudiera disfrutar de 2 días de tranquilidad, surgieron problemas. Drake, que estaba investigando talismanes espirituales, se levantó de repente, sobresaltando a Ryogo, que estaba regando las flores en el patio. Ryogo preguntó con curiosidad: «Señor Drake, ¿ocurrió algo?» Drake dijo: «Algo sí pasó. Iré a solucionarlo». Dicho esto, Drake sacó un talismán de apertura de la puerta de Magano, abriendo así la puerta a Magano. Para encontrar a Yuto y Hika, Drake había creado muchos Shikigami y los había arrojado a Magano. Pero justo ahora, uno de ellos había sido destruido, y la información transmitida a Drake era un aura de poder maldito excepcionalmente poderosa. Y la reacción de aquel poder maldito no fue, claramente, la de un exorcista, sino la del aura de una impureza. En otras palabras, una poderosa impureza había llegado a las inmediaciones de la ciudad de Narukami. La reacción de poder de esa maldición era tan fuerte que podía rivalizar por completo con los 12 guardianes. Una impureza tan poderosa solo podía ser un Basara. Drake aún no había conocido a ningún Basara, así que, por supuesto, tenía que ir a echar un vistazo. En cuanto entró en Magano, Drake vio al joven de piel oscura.
Aunque tenía cuerpo y apariencia humana, tanto el patrón de cuadrícula en su pecho y abdomen como el ojo de base negra con pupilas rojas indicaban que el otro era una impureza. Como era de esperar, era él. El más joven de los Basara, el que asesinó a los padres de Adasino Benio hace 8 años, y que solo adquirió forma humana tras absorber su poder maldito, Kamui. El único que aparecería aquí en ese momento era él. Kamui tenía una personalidad belicosa y se enzarzaba en batallas con poderosos exorcistas. Había acudido tras enterarse de la aparición de los exorcistas de la estrella gemela. Kamui también vio a Drake y le dijo: Eres un exorcista, ¿verdad? Te doy 2 opciones. Dime dónde están los exorcistas de la estrella gemela o muere. Te doy 10 segundos, 10, 9, 8. Espera. Drake interrumpió la cuenta atrás de Kamui, levantando la mano y diciendo: ¿Y si no quiero elegir a ninguno de los dos? Kamui alzó su rostro inexpresivo y dijo: Qué lástima, solo tienes la calificación para elegir a uno de los dos. Dicho esto, Kamui desapareció repentinamente del lugar, apareciendo directamente frente a Drake y dándole una patada. Estallido. Al mismo tiempo que se oyó el sonido de la carne chocando, se extendió un círculo de polvo. Kamui dio una voltereta y retrocedió, su expresión cambió mientras miraba a Drake. Es la primera vez que veo a un exorcista como tú, pero eres muy fuerte. Perfecto, luchemos. Drake sonrió y dijo: ¿Tan directo? Pero no me disgusta. Soy un humano, tú eres una impureza. No hay nada más que decir excepto luchar. Dicho esto, Drake, al igual que Kamui hacía un momento, se abalanzó sobre él al instante. Las pupilas de Kamui se contrajeron y cruzó los brazos para bloquear el puñetazo de Drake. Sus pies dejaron largas marcas en el suelo, y los ojos de Kamui estaban llenos de espíritu de lucha y emoción mientras miraba a Drake. Para Kamui, que buscaba batallas con poderosos exorcistas, nada le hacía más feliz que un oponente como Drake. Kamui dio un pisotón que hizo temblar el suelo y cargó directamente contra Drake. Kamui lanzó un puñetazo al pecho de Drake, pero este lo bloqueó a medias con la palma de la mano, y Kamui también agarró la hoja de Drake. Los dos comenzaron a forcejear así. Antes de que pudieran determinar un ganador, el suelo bajo sus pies no resistió y se agrietó, y por ello se separaron. Los dos esquivaron las grietas del suelo y retrocedieron, pero al mismo tiempo dejaron de retroceder. Sin embargo, ninguno de los dos vaciló y volvieron a lanzarse el uno contra el otro. Kamui saltó y pateó, pero inesperadamente, Drake le agarró directamente el tobillo y lo estrelló con fuerza contra el suelo. Kamui casi se desmaya, pero aún así se sostuvo con ambas manos, pateando con el otro pie el puñetazo que Drake le lanzaba. Aprovechando el impacto de la colisión, Kamui se retiró. Drake no lo persiguió, solo observó a Kamui, que se estaba reorganizando. ¿Qué ocurre? ¿Es esto todo lo que puede hacer un Basara? Originalmente tenía algo que pensaba probar, pero si es así, no puedo usarlo. A Kamui no le importó en absoluto la provocación en el tono de Drake. Al contrario, dijo aún más entusiasmado: ¿Hay algo aún más asombroso? Dicho esto, Kamui sacó un talismán. Drake pudo ver los caracteres distorsionados que decían impureza de la muerte en el talismán. Secuestrando a Dios pie oscuro, date prisa, como manda la ley. Como un exorcista que usa encantamientos, el poder del talismán cubrió las piernas de Kamui, formando una estructura similar a una armadura. Impureza de la muerte enredadora. Exclamó Kamui, dando nombre a su habilidad. Al sentir el creciente poder maldito de Kamui, Drake asintió y dijo: Esto es más parecido a lo que buscábamos. De lo contrario, no podremos luchar la próxima vez. Dicho esto, Drake también sacó un talismán espiritual. Talismán del espejo del dragón de fuego. Destrucción del dragón del rugido de fuego, rápido, como manda la ley. La técnica que Kamui utilizó se llamaba impureza de la muerte enredadora, un poder que solo Basara podía dominar, similar al talismán del exorcista. La técnica que utilizaba Kamui se llamaba impureza de la muerte enredadora, un poder que solo Basara podía dominar, similar al armamento talismánico del exorcista. Dado que Kamui había sacado a relucir sus verdaderas habilidades, Drake, naturalmente, tuvo que mostrarle cierto respeto. Entonces Drake sacó el talismán espejo del dragón de fuego que acababa de investigar con éxito. Desde el talismán espiritual más común hasta el talismán espejo capaz de activar el armamento talismánico, Drake se había esforzado enormemente. Y el resultado fue un armamento talismánico único, exclusivo de Drake. El dragón maligno y el matadragones aparecieron en las manos de Drake, y entonces Drake metió sus manos en el talismán.
Los primeros en cambiar fueron Dragón Malvado y Matadragones. El dragón maligno se tornó completamente rojo, y las placas de su armadura, semejantes a escamas de dragón, se abrieron y alargaron, adquiriendo un aspecto más feroz y afilado. Le aparecieron protuberancias puntiagudas en los nudillos y por todo el cuerpo, como un auténtico dragón maligno mostrando colmillos y garras. Los cambios en Dragon Slayer también fueron notables. La armadura se volvió más gruesa y densos patrones de color rojo oscuro cubrían toda la protección de las manos. El propio Drake también cambió mucho. Su pelo corto, que antes le llegaba a los hombros, creció tanto que arrastraba por el suelo, y todo su cuerpo estaba cubierto de una luz roja, con misteriosas rayas que lo cubrían. Kamui soltó una carcajada descontrolada, golpeó el suelo con el pie y se lanzó hacia Drake, derribándolo con una patada voladora. Drake alzó el brazo, bloqueándolo con la espada matadragones. Kamui le dio una patada, y todo el suelo detrás de Drake se levantó por el enorme impacto. La otra mano de Drake tenía forma de garra y se dirigía directamente hacia Kamui. 5 marcas de garras de llamas escarlatas se extendieron directamente, y Kamui, que estaba envuelto en ellas, fue lanzado por los aires. Esto es demasiado interesante. Al experimentar el poder abrumador de Drake, Kamui no retrocedió en absoluto. Al contrario, su espíritu de lucha se avivó aún más. Un poder maldito de color púrpura oscuro le envolvió las piernas, y Kamui volvió a cargar contra Drake. Drake también reunió poder mágico, lanzando un puñetazo. Un segundo después, se oyeron explosiones de aire y choques de carne, uno tras otro. Cada uno de los ataques de ambos superó la velocidad del sonido, y era imposible contar cuántas veces intercambiaron golpes en apenas unos segundos. La pierna de Kamui impactó en la cintura de Drake, pero el cuerpo de Drake resistió la violenta fuerza sin moverse un ápice, y el puño cubierto por Dragon Slayer golpeó con fuerza el estómago de Kamui. Kamui escupió un bocado de sangre púrpura oscura, y luego todo su cuerpo salió disparado hacia atrás. Tras destrozar una gran cantidad de rocas y edificios, Kamui quedó incrustado directamente en una enorme piedra. Finalmente, incluso aquella pequeña piedra parecida a una montaña se hizo añicos por completo, y Kamui cayó al suelo. Apoyándose con las manos sobre las rodillas, Kamui se limpió la sangre de la comisura de los labios y bajó el cuerpo. Un poderoso poder maldito de color púrpura oscuro envolvió el cuerpo de Kamui, formando directamente la figura de una bestia. Drake esbozó una sonrisa burlona, diciendo: «Oh, ¿puedes seguir haciéndote más fuerte?». Drake extendió el brazo completamente, y las placas de la armadura de escamas de dragón de Evil Dragon se abrieron, y las llamas brotaron, formando directamente el fantasma de un dragón de fuego detrás de Drake. Kamui, que se había transformado en una bestia de poder maldita, se abalanzó directamente sobre Drake, mordiéndolo violentamente. Drake también lanzó un puñetazo envuelto en llamas. Con un estallido, un poder maldito púrpura y llamas rojas ocuparon cada uno la mitad del cielo. Las llamas purificaron directamente el cuerpo maldito y condensado de la bestia. A través de los restos destrozados de la bestia, Drake vio el rostro de Kamui, lleno de locura. Kamui rugió, soportando las llamas de Drake y resistiendo con una patada. La potencia de esta patada no fue pequeña, ya que también sacó a Drake del ring de un puntapié. Sin embargo, las heridas de Kamui eran más graves. El poder maldito que lo había transformado en bestia se había consumido por completo, dejando solo unos pocos fragmentos colgando de él. Y la ropa que cubría su cuerpo descubierto estaba hecha jirones, y también tenía una gran cantidad de heridas. Esta es la verdadera batalla. Es demasiado emocionante. ¿Cómo puede terminar así? Puedo seguir luchando. Drake miró sorprendido a Kamui, que reía a carcajadas. Bajo la mirada de Drake, el poder maldito de Kamui comenzó a transformarse. Esos poderes malditos, de un púrpura oscuro y deshilachado, comenzaron a desaparecer, y el patrón de cuadrícula en el pecho de Kamui comenzó a brillar, y un púrpura claro se extendió desde allí a todo su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, la forma de Kamui cambió. Su cuerpo se transformó en energía y sus ropas harapientas se convirtieron en una armadura sencilla. Su apariencia era similar a la de Yuto Hikai en Mado Rokuro en la etapa final de la historia original. En resumen, Kamui había explotado. Drake confirmó que había llegado a la versión anime del mundo cuando vio a Tsuchimikado Arima. Kamui no tuvo tal revelación en la historia original.
Sin embargo, en la versión del manga, Kamui comprendió la maldición del amor para proteger a Arashino Benio, y tocó el poder de las emociones positivas humanas que representan el yang con la impureza yin, por lo que evolucionó a la cuarta etapa de impureza sin precedentes, y podría decirse que es el Basara más especial. Sin embargo, no esperaba que en este mundo, Kamui hubiera alcanzado la evolución frente a Drake. Por supuesto, el Kamui del manga había evolucionado porque había comprendido la maldición del amor y había tocado el poder de las emociones positivas humanas que representan el yang con la impureza yin. El Kamui actual, naturalmente, no podía experimentar ese tipo de cambio trascendental, pero debido a que su espíritu de lucha era demasiado fuerte, su propio poder maldito había aumentado enormemente. Pero aún así, la sensación que le transmitió a Drake fue completamente diferente a la de antes. Kamui, que había obtenido un nuevo poder, cargó directamente contra Drake, lanzándole un puñetazo. Drake maldijo para sus adentros. ¿Qué podía ser más repugnante que alguien explotara de repente frente a ti en plena pelea? Por fin comprendió la mentalidad de aquellos villanos al enfrentarse al protagonista inmortal. Sin embargo, esto también era bueno. El Kamui fortalecido le permitiría probar adecuadamente su armamento talismánico. Pensando esto, Drake también arremetió sin retroceder. Los dos puños chocaron, y Drake sintió un atisbo de dificultad. Sin embargo, se adaptó rápidamente. A continuación, fue como si a una película le hubieran cortado varios segmentos. En el segundo anterior, Kamui acababa de abrir una grieta en el suelo que parecía un cañón, y en el siguiente segundo, Drake, que había salido volando, había destrozado una roca. Después, el suelo parecía haber sido raspado con fuerza con una máquina, hundiéndose, lo que se formó por el impacto de la colisión de ambos. Bala mágica rugido de dragón, rápido, rápido, como manda la ley. Drake aterrizó en el suelo, y las rocas que habían sido removidas volaron hacia el poder mágico de Drake, formando varios enormes dragones de fuego. Cuando Drake agitó el brazo, esos dragones de fuego volaron directamente hacia Kamui. Kamui detuvo su avance hacia Drake y pateó uno a los dragones de fuego voladores. Las rocas y las llamas esparcidas volaron por todas partes, como magníficos fuegos artificiales. Justo cuando Kamui hizo pedazos al último dragón de fuego a patadas, Drake pasó entre los escombros y las llamas, se acercó a Kamui y levantó la mano para golpearlo. Kamui soportó el dolor, y un enorme poder maldito se concentró en su mano, explotando directamente sobre el cuerpo de Drake. El impacto de la explosión los separó directamente, y los dos que se habían retirado se miraron, a punto de volver a la acción. Pero justo en ese momento, un talismán espiritual se interpuso entre los dos. Muy bien, paremos aquí. Tsuchimikado Arima, vestido con una camisa hawaiana, descendió del cielo, levantando ambas manos para bloquear a los dos. Drake bajó el puño y dijo: Tío, ¿qué estás planeando? Drake seguiría prestando atención a Tsuchimikado Arima, pero a Kamui no le importaba quién fuera. Nadie podía obstaculizar su batalla. Pero incluso tras transformarse una sola vez, había agotado casi todo su poder maldito. Justo después de dar un paso, se arrodilló y el estado especial de impureza de muerte enredadora que lo aquejaba desapareció. De otro modo, ¿por qué Tsuchimikado Arima habría saltado en ese momento? Por supuesto, había elegido el momento adecuado. Basara-kun, por favor, vete así. Al apagarse la voz de Tsuchimikado Arima, varios talismanes rodearon a Kamui, envolviéndolo por completo. Tras la desaparición de los talismanes, Kamui también desapareció. Si se tratara de Kamui en su mejor momento, los talismanes de Tsuchimikado Arima quizá no habrían funcionado. Pero el Kamui actual casi había agotado todo su poder maldito, así que, naturalmente, no pudo resistirse. Drake liberó el armamento talismánico. El efecto del talismán espejo del dragón de fuego había sido comprobado, y Drake no tenía ninguna queja. Tsuchimikado Arima miró a Drake, como si esperara que le preguntara por qué dejaste ir a la impureza. Pero Drake solo lo miró de reojo, sin darle importancia. Tsuchimikado Arima miró a Drake, como si quisiera que le preguntaran por qué dejaste ir a la impureza. Pero Drake solo le echó un vistazo, sacó el talismán de apertura de la puerta de Magano y estaba a punto de marcharse. Tsuchimikado Arima dijo rápidamente: Drake, ¿no me vas a preguntar por qué detuve tu pelea? Drake lo miró y le dijo: Exorcizar impurezas es el trabajo de un exorcista. Tú, el líder de los exorcistas, vas a dejarlo ir. ¿Qué opinión podría tener yo? Dicho esto, Drake atravesó el portal de luz y regresó al mundo real. Tsuchimikado Arima también intervino, diciendo: Acabo de ver la pelea. Increíble, has desarrollado el armamento talismánico.
Drake se detuvo y miró a Tsuchimikado Arima, diciendo: ¿necesitas algo? Si no, regresa rápidamente al cuartel general y haz tu trabajo. Tsuchimikado Arima dijo: Drake, eres tan frío. Pero necesito tu ayuda. Drake miró la expresión seria de Tsuchimikado Arima y dijo: ¿ha pasado algo? Tsuchimikado Arima asintió y dijo: desde que nos notificaron sobre la aparición de la impureza caída la última vez, hemos investigado. Como era de esperar, encontramos más casos. Seigen busca rastros de Yuto y Hika por todas partes. Tengo la premonición de que vendrá a la ciudad de Narukami. Así que estén atentos. Drake asintió y dijo: yo también tengo una deuda pendiente con ese tipo. Si me lo encuentro, me encargaré de él. Hablando de eso, esto también podría ser un efecto mariposa provocado por Drake. Si hubiera seguido el desarrollo de la historia original, Yuto y Hika ya debería haber aparecido antes que en Mado Rokuro y Agashi no Benio, lo que habría provocado que los dos protagonistas despertaran y se hicieran más fuertes juntos. Pero ahora, no sabía si era por la pelea con Drake en Magano, pero Yuto y Hika aún no había mostrado ningún rastro. Sin embargo, Drake creía que Yuto y Hika no se escondería para siempre. Mientras volviera a aparecer, Drake quería ver cómo escaparía de él. Eres tan fiable. Entonces te lo dejo a ti. Tsuchimikado Arima le dio una palmada en el hombro a Drake. Drake apartó de un manotazo la mano de Tsuchimikado Arima y regresó a su habitación. Inesperadamente, después de despedir a Tsuchimikado Arima, otra persona problemática apareció en la puerta. A primera hora de la mañana siguiente, en cuanto Drake llegó al salón del Starfire Lodge, vio un lujoso sofá de estilo europeo que había aparecido de la nada, y una mujer vestida de blanco estaba sentada en él, bebiendo elegantemente té rojo. Y junto a ella había una persona extraña. Esa persona vestía un amplio uniforme de exorcista que le cubría todo el cuerpo. Su cabello estaba peinado en forma de orejas de zorro, pero su rostro estaba cubierto por un paño blanco. Y él sacaba cortezas de pan de la bolsa que tenía en la mano y se las metía en la boca debajo del paño, y entonces apareció un emoticono feliz en el paño. Aparentemente, la mujer sentada en el sofá era sin duda una dama noble, pero Drake sabía lo malvada que era su personalidad. Oye, ¿cuánto tiempo sin verte, Mitejima Subaru? ¿No deberías estar con esos dos niños ahora mismo? ¿Qué haces aquí? Drake no ocultó su disgusto, pero a aquella mujer parecía no importarle. Dejó lentamente su taza de té. Pensé que te alegrarías de verme. Dijo Mitejima Subaru con una sonrisa en su rostro. La mujer era la emperatriz, una de las 12 guardianas, y también la persona que Tsuchimikado Arima había enviado para guiar a Mado Rokuro y Agashi no Benio. Y la misteriosa persona que estaba a su lado era también uno de los 12 guardianes, el Mda. Estas dos solían actuar juntas y formaban una combinación muy poderosa. Al fin y al cabo, una era la exorcista más fuerte y el otro era el arma de guerra del exorcista, la segunda más poderosa de los 12 guardianes. Drake frunció el labio, rechazando la corteza de pan que Subaru le ofreció, y dijo: ¿quién estaría contento? A Mitejima Subaru no le importó, sonrió y dijo: escuché que te encontraste con un Basara, así que vine a preguntar sobre la situación. Si se trata de eso, escuchemos juntos también. La voz provenía de la entrada. Drake giró la cabeza para mirar y vio a un hombre con enormes ojeras y a un chico pelirrojo que llevaba una bolsa de espadas. Drake se dio una palmada en la frente y dijo: ¿qué está pasando hoy? ¿Los 12 guardianes están teniendo una reunión? Los dos que llegaron también eran 12 guardianes. Uno era el Byako, Seigen Amawaka, y el otro era el Suzaku, Shimone Karuga. Shimone Karuga dijo: vine a investigar las anomalías en la ciudad de Narukami y me encontré con el señor Seigen, así que vine con él. Seigen Amawaka agitó la mano y dijo: eso no es importante. Hablemos del Basara con el que Drake se encontró primero. La aparición de un Basara en la ciudad de Narukami es algo que no se puede ignorar. Drake dijo: el Basara con el que me encontré se llamaba Kamui. Es un tipo sencillo cuya cabeza solo está llena de ideas para luchar contra gente fuerte. Llegó a la ciudad de Narukami tras oír hablar de las estrellas gemelas y quería luchar contra ellas. Seigen Amawaka mostró una expresión preocupada y dijo: ¿hasta las impurezas se han enterado? ¡Qué problemático! Seigen Amawaka comprendió de inmediato la gravedad del asunto. Se sabía que los exorcistas de la estrella gemela darían a luz al niño de Dios, y que éste exorcizaría todas las impurezas. Las impurezas de bajo nivel no tenían razón, pero los Basara de nivel superior podían pensar como los humanos. Era posible que algunos Basara intentaran impedir el nacimiento del niño de Dios y atacaran a Mado Rokuro y a Agashi no Benio.
Drake no estaba demasiado preocupado por esto. Si bien los Basara tenían sus razones, cada uno actuaba a su manera. Al principio, salvo Kamui, ninguno se había acercado directamente a la puerta para matar a los dos protagonistas. Además, Tsuchimikado Arima se preocupaba enormemente por Enmado Rokuro y Adashino Benio. Incluso si surgía algún peligro, podría rescatarlos a tiempo. Mitejima Subaru miró a Drake y dijo: lo que más me preocupa es ese Basara. ¿Es fuerte? Drake guardó silencio un instante, preguntándose cómo decirlo. El Kamui de último rango había explotado repentinamente al luchar contra él, y su poder de combate había aumentado enormemente. Tras pensarlo un momento, Drake recordó. ¿Cómo debería decirlo? El Kamui actual es muy fuerte. Incluso entre los 12 guardianes, solo ese tal Unomiya puede asegurar la victoria contra él. Las expresiones de la gente se tornaron serias. El Unomiya del que hablaba Drake era el Kijin, Tenma Unomiya, quien ocupaba el primer lugar entre los 12 guardianes. Tenma Unomiya había dicho una vez, con poca educación, que el poder combinado de los otros 12 guardianes solo era igual al suyo, y nadie jamás refutó esa afirmación. Esto bastaba para demostrar lo poderoso que era aquel muchacho. Y la impureza que Drake dijo que solo Tenma Unomiya podía exorcizar, su poder era inimaginable. Drake observó los rostros serios de los tres y dijo: pero no se preocupen, creo que solo me molestará a mí después. No debería tomar ninguna otra medida antes de derrotarme. Y lo has comprendido tan completamente que no creo que sea solo porque haya aparecido un Basara, ¿verdad?